Bueno, pasamos al último ponente, que como podéis ver es Víctor Soria Aledo. Es facultativo especialista en el área de cirugía general y digestiva del Hospital Morales de Murcia, donde también es coordinador de investigación. Es investigador en el grupo de enfermedades digestivas y endocrino-metabólicas y profesor asociado de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. También es responsable de calidad del Instituto Murciano de Investigación Biomédica y vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos. Bueno, damos un segundito, que pongo su presentación mientras me contempláis. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya han presentado, mi nombre es Víctor Soria y mi dedicación principal es, yo soy cirujano general y digestivo y esa es mi ocupación fundamental. Tengo muchos hobbies, el más afín con mi especialidad, con mi trabajo y con muchos amigos es la calidad asistencial. Y bueno, pues ahí he desarrollado pues, muchas actividades que me han dado muchas satisfacciones. Un poco por ubicar la experiencia que les quiero contar al ámbito donde yo desarrollo mi actividad, quiero un poco definir cuáles son las características que definen desde mi punto de vista la especialidad de cirugía. La especialidad de cirugía es, en principio, es para mí una especialidad, un campo de la sanidad muy cambiante. Cuando yo empecé a hacer la residencia hace ya muchos años, todas las intervenciones que se hacían sobre el abdomen se hacían con una cirugía abierta. Actualmente, más del 80% de las intervenciones se hacen con cirugía mínimamente invasiva, o cirugía laparoscópica, y bueno, pues es una circunstancia que hace que tengamos que estar continuamente cambiando y adecuando los procedimientos a las nuevas indicaciones y los nuevos tratamientos. Es una actividad compleja, hay veces que cuando uno entra a un quirófano, sobre todo de alta dignificación, no sabe si está delante de los mandos de un avión o operando a un paciente, aunque esto te hace pensar y darte cuenta que en cirugía las intervenciones, no, a diferencia de otra de la sanidad, en que las indicaciones tienen una relación directa con los resultados, en cirugía, y yo creo que pasa también en otros ámbitos de la sanidad, como puede ser la fisioterapia, no todas las técnicas tienen los mismos resultados, sino que depende de cómo se realiza el procedimiento. Y cómo realizas el procedimiento tiene relación directa con los resultados. La misma técnica realizada de forma diferente obtiene diferentes resultados. Y así las complicaciones asumimos que no son complicaciones de la técnica, sino que probablemente son complicaciones derivadas del procedimiento que tú has realizado personalmente. La sistematización es otra característica que para mí define la cirugía. Pongo, por ejemplo, que hace unos años la cirugía del cáncer de recto, que es una cirugía técnicamente compleja, se realizaba de una forma bastante diversa dentro de los diferentes hospitales, dentro del propio hospital o dentro del propio servicio. Hace unos años se hizo una revisión de cómo se realizaban los resultados de la extirpación del cáncer de recto y tenían, como pueden ver ahí en la diapositiva, teníamos en la media de hospitales españoles un 28%, casi 1 de cada 3 pacientes tenía una recidiva o una persistencia del tumor en la pelvis. Y esto se sabe que no son porcentajes que todo el mundo tenga, sino que se sabe que cuando se realiza la técnica adecuadamente, extendiendo por la fascia del mesorrecto, los resultados de recidiva local pueden estar por debajo del 10, incluso por debajo del 5%. Bueno, pues hubo un proyecto docente auditado a nivel de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, entre los que el mío se incorporó, en el que aprendimos a realizar la técnica adecuadamente y ahora estamos en las cifras incluso por debajo del 5% de recidiva local. Luego, la sistematización de los procedimientos es otra característica inherente a esta especialidad.
Sabemos cómo prevenir las muchas complicaciones y la implicación en cuanto a los resultados pues hace que estemos muy atentos a incorporar estas actuaciones para prevenir la infección quirúrgica, que es uno de los demonios que nos persiguen de forma directa, o incluso complicaciones que son poco frecuentes pero que siguen existiendo, como los errores en la localización quirúrgica. Sabemos cómo evitarlos y si hacemos las actuaciones que están demostradas que son útiles, pues no podemos llegar a una incidencia de estos eventos adversos nula, cero. El trabajo en equipo es otra característica que se ha ido desarrollando, que no era así hace años, pero que hoy día, para conseguir la mejora de los resultados, evitar tener complicaciones, sobre todo bajar las tasas de complicación al máximo, el trabajo en equipo y que todos estemos apoyándonos y sobre todo en el acto de quirófano y luego en el seguimiento del paciente en la planta, también ha conseguido mejorar los resultados, y es para mí otra característica que define el trabajo en la cirugía. Bueno, este es un poco como el preámbulo, como veo yo el experimento, el laboratorio en el que hemos desarrollado el trabajo que les voy a contar ahora. Nosotros hemos hecho un trabajo de desarrollo e implementación de vías clínicas. Las vías clínicas probablemente todos sepan o hayan oído hablar de ellas. Son herramientas de diseño de la calidad que se desarrollan de forma sistemática, que está, digamos, determinada cuál es la metodología de desarrollo y que definen cuáles son las actuaciones de los profesionales que intervienen para actuar sobre los pacientes que tienen un determinado proceso. Bueno, las vías clínicas se definen como tal, pero no es un invento de los sanitarios ni mucho menos de los cirujanos. Las vías clínicas se empezó a desarrollar esta metodología ya por los años 1957-58, los ingenieros navales y militares americanos y también los de la industria química DuPont diseñaron métodos que luego se complementaron y es el critical path que hoy día se conoce como el origen de las vías clínicas, para el desarrollo de actividades complejas que se desarrollaban en un tiempo y que podían, si se ensamblaban bien todas las actuaciones de diferentes profesionales, podían hacerse en un tiempo determinado con una mayor y mejor coordinación de todos los profesionales. Y, por otra parte, la parte de los ingenieros químicos desarrollaron una serie de actividades que se hicieran con el menor coste posible, de tal forma que al ensamblar ambas metodologías se consiguió la metodología, como les digo, del critical path, que es conseguir actividades complejas que se desarrollan con el trabajo de múltiples profesionales en un tiempo determinado, con la mejor coordinación y el menor coste posible. Bueno, esta definición fue adoptada unos años más tarde por dos enfermeras, que son Karen Zander y Kathleen Bauer, en el New England Medical Center de Boston, que lo que hicieron fue un poco adaptar los procedimientos normalizados de trabajo de la industria a lo que es la organización del trabajo de las enfermeras y de la asistencia a los pacientes, de los cuidados de los pacientes en el hospital. Este ensamblaje de actividades, lo que tenía que hacer cada uno en cada momento, pues tuvo mucho éxito y se consiguió pues una mejora de la coordinación de los profesionales. Posteriormente, este sistema de trabajo pues ya se extendió a Europa, incluso la European Pathway Association ahora mismo tiene socios en países de todo el mundo y es pues, la sociedad científica que agrupa mayor número de profesionales que trabajan con vías clínicas. Para trabajar en este sistema, para elegir, digamos, cuál debe ser la actividad dentro de las actividades que desarrolla un grupo profesional o varios grupos profesionales en la atención a los pacientes, es importante elegir bien el proceso. Debe ser un proceso frecuente para que
tenga más beneficio la incorporación de un sistema de vías clínicas relevante tanto para el paciente como para la institución, que tenga variabilidad clínica no en el sentido de que cada vez el paciente presente un síntoma, un dolor, una complicación de forma diferente, sino que haya variabilidad en la actuación de los profesionales. Es decir, que un paciente que vomite o un paciente que le duela una herida después de una intervención, que cada profesional lo trate de una forma diferente. Es decir, que no exista un consenso, una práctica que todos asuman de la misma forma. Y por último, que exista necesidad de coordinación de diferentes grupos profesionales. Cuanto más grupos profesionales haya implicados, lógicamente más posibilidad hay de falta de coordinación y por tanto ese proceso se va a beneficiar más de la incorporación o del trabajo a través de una vía clínica. Bueno, a veces es obvio que hay procesos en los que existe esta falta de coordinación, excesiva variabilidad, pero otras veces pues yo les aconsejo a compañeros que me piden opinión acerca del proceso seleccionar, incluso que hagan una parrilla decisional e incorporen esas características que les he comentado para valorar el proceso que más se beneficie. Bueno, es importante con las guías clínicas, a diferencia de otras herramientas de diseño de la calidad, como son las guías de práctica clínica, que el grupo de trabajo elabore su propio documento y su propia herramienta. No, una guía de práctica clínica, a diferencia de las vías, se puede prácticamente asumir por cualquier profesional o grupo de profesionales que trabajen en ese ámbito. Sin embargo, la guía clínica requiere de un consenso, de un trabajo en equipo para decidir cuándo se tiene que realizar una actividad, quién tiene que hacerla primero, quién va después. Por lo tanto, por eso les pongo este dibujo. Es decir, uno tiene que saber cuál es su guía clínica. No vale coger la guía clínica de un hospital que hicieron en Santander y esta la cogemos nosotros y decimos que esta es nuestra guía. Bueno, una vez elaborados los documentos, que obviamente no es el objeto de esta charla el enseñar a hacer una guía clínica, sino mostrarles una experiencia en un ámbito de trabajo concreto. Una parte importante que me gusta comentar es que hay que presentarla a los miembros del servicio. Es decir, esto es una labor que hemos hecho durante las últimas semanas o incluso meses, la elaboración de la guía clínica, y esto pues, son los documentos, la matriz temporal, estas son las actuaciones, esta es la evidencia que hemos encontrado y por tanto esto es lo que pensamos que es mejor y a partir de ahora a los pacientes creemos que debemos tratarlo así. Bueno, hay que comentarlo con los compañeros para que ellos también den su opinión, porque hay veces que hay detalles que se pueden haber escapado al grupo de trabajo y que algún compañero pues, que sea más detallista o que se dedique más a algún aspecto en concreto nos puede... A veces nos encontramos caras tan sonrientes como esta que pueden ver en la foto y otras veces nos encontramos con compañeros que nos dicen, bueno, mira, yo ya sé cómo hacer las cosas, a mí ahora mismo no me vengas con cambios o tal. Bueno, pues esto es el pan de cada día. Lógicamente, en nuestro trabajo pues vamos a encontrar gente más apasionada, gente que está a favor de las propuestas y hay que intentar sumarse o subir al carro a los más entusiastas y poco a poco intentar convencer con evidencia científica o bien con el inicio del proceso a los profesionales más reacios que todos ya sabemos que nos vamos a encontrar porque ya sabemos quiénes son en cada servicio. Otra fase que también me gustaría recalcar antes de contar nuestra experiencia personal es el pilotaje. El pilotaje, como ya se ha comentado, es una fase fundamental. Uno planifica una guía clínica, sobre todo cuando es la primera o de las primeras que haces en tu servicio, tú crees que ya lo tienes todo perfectamente ensamblado y que va a funcionar. Bueno, pues casi os puedo asegurar que no va a funcionar a la primera. No digo que no funcione, pero sí hay cosas que uno prevé que los pacientes al día siguiente se van a ir todos y luego resulta que los pacientes pues o no se van o tienen una complicación con la que tú no contabas o se quejan de tal cosa y por tanto no funcionan o no cumplen
digamos, todas las determinaciones de todos los eventos que tú habías previsto. Bueno, para eso está el pilotaje, para detectar estos pequeños problemas e intentar modificar la guía clínica, que siempre debe ser un documento flexible y que nos sirva para ir actualizando. Bueno, pues les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia está enfocada en el Hospital Morales Meseguer, aquí en Murcia. Estos somos parte de los actores. Como pueden ver en la foto, pues estamos todos muy sonrientes. Primero porque éramos muy jóvenes y cuando empezamos con este trabajo, y segundo porque ese día justamente nos hacíamos la foto porque nos daban el título de plaza en propiedad y por eso estábamos tan contentos. Luego pasa el tiempo, algunos pues ya un poco más mayores, pero afortunadamente se incorporó gente joven que siguen, digamos, inyectando energía y moral al grupo de trabajo y con los que, bueno, pues hemos seguido trabajando y hemos seguido, digamos, obteniendo éxito con la utilización de estas herramientas. Una parte fundamental del trabajo es el equipo de enfermería, que son un equipo estupendo y que muy colaborador y que lógicamente sin nuestro apoyo de enfermería pues no hubiéramos podido implementar ni trabajar en el tema de las vías clínicas. Este que ven abajo es mi jefe, que también es una parte importante que, como ven, intenta mantener el buen contacto y el buen rollo con las enfermeras, que todo es importante para obtener el éxito de un trabajo en equipo. Bueno, estas son algunas, porque hemos incorporado alguna vía clínica desde que empezamos a trabajar, que tenemos en el servicio. Les voy a contar algún ejemplo, primero de la elaboración de la vía clínica del cáncer de mama y luego algunos resultados. La vía clínica del cáncer de mama, bueno, pues dijimos, ¿por qué vamos a hacer esta vía clínica? Pues es un proceso bastante prevalente, hay muchas pacientes que se intervienen, son prácticamente todas requieren cirugía, por lo menos las que incluíamos en la vía clínica. Es un proceso relevante, como yo creo que no hace falta explicar. Existía una variabilidad moderada, no muy grande en cuanto a las actuaciones, pero es verdad que había unas pacientes que tenían unos cambios de unos días de estancia cuando estaban ingresadas en el hospital, o bien unas se ingresaban y otras se hacían por cirugía ambulatoria, siendo el mismo proceso y pacientes con características parecidas. Los cuidados perioperatorios también existía, no excesiva, pero algo de variabilidad, y en cuanto al seguimiento también no se hacían, todos los profesionales no lo hacían de la misma forma. Es una actividad multiprofesional que provocaba algunas dificultades de coordinación. Había por lo menos 6 especialistas y 3 fases terapéuticas: el diagnóstico, el tratamiento cuando era quirúrgico y también la neoadyuvancia, el tratamiento de radioterapia y por último el seguimiento, ¿vale? 3 fases que queríamos coordinar de la mejor forma posible y a través de una guía clínica. Así pues, en el grupo de trabajo que duró un poco más de 3 meses, incluíamos cirujanos de unidad de mama, anestesiólogo, radiólogo, patólogo, oncólogo, enfermera, rehabilitador, fisioterapeuta y el coordinador de calidad, que fue a la vez el coordinador de la vía. Lo primero que hicimos fue el análisis del proceso, cómo estamos haciendo las cosas, dónde encontramos problemas. Encontramos problemas en las estancias, había procesos claramente ambulatorizables, que sin embargo se hacían con ingreso hospitalario. La información a los pacientes, dependiendo del médico que lo hacía, pues digamos hacía más énfasis en unos aspectos que en otros, y luego a la hora del seguimiento, si no era el mismo médico, pues no sabía exactamente la información que había recibido la paciente. La atención posoperatoria también había cierta variabilidad en cuanto al dolor, pacientes con náuseas, vómitos, la ansiedad. La rehabilitación posoperatoria, no todos los pacientes se remitían para su tratamiento, para su valoración por el médico, para su tratamiento por el fisioterapeuta. Y los circuitos, por otra parte, de localización radiológica, en casos de lesiones no palpables, también exigía cierta coordinación. Bueno, es un proceso que yo creo que globalmente se consideraba que funcionaba bien, pero se pensó que una herramienta como una guía clínica podía mejorar los resultados. Se hizo una búsqueda de la evidencia científica, se buscaron en estudios secundarios de revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, vías clínicas.
Encontramos 5 vías clínicas con su metodología bien detallada en inglés, 3 revisiones sistemáticas y 2 vías no publicadas, pero sí que pudimos acceder a ellas de vías clínicas en hospitales españoles. Hubo que hacer una búsqueda de estudios primarios para algunos aspectos que quisimos tener lo más actualizados posible y que no teníamos una respuesta suficiente en los estudios secundarios en cuanto al dolor, la emesis, la información de los pacientes o bien aspectos psicológicos. Y finalmente elaboramos los documentos, el documento principal matriz temporal. Hicimos 4 matrices, una de alta resolución, otra de cirugía de diagnóstico convencional y en cuanto al ingreso hospitalario, uno de tratamiento quirúrgico ambulatorio y otro con ingreso. Solo les voy a poner un ejemplo para no hacer muy larga la charla, el esquema del One Stop Clinic, en el cual la paciente que era remitida a la consulta de cirugía o de radiología por un nódulo en la mama sospechoso, el mismo día era valorada y explorada por el cirujano, que anotaba en la historia clínica los datos de anamnesis y de exploración. En un segundo tiempo iba el radiólogo y que le hacía la exploración, o bien la mamografía, o bien la ecografía. El patólogo estaba en la sala de al lado y cuando había que hacer una biopsia, que era la mayoría de las veces con un nódulo sospechoso, le hacía la biopsia y en menos de media hora tenía el resultado. Y la paciente volvía a la consulta del cirujano sabiendo si el nódulo era benigno, maligno y cuál era la actitud y cuáles eran los siguientes pasos que se les iba a hacer. Bueno, este es un ejemplo de coordinación que se consigue si hay buena, digamos, interés por parte de todos los implicados en mejorar la atención de un determinado paciente y luego, pues, gracias también a la ayuda que proporciona la organización de un sistema de vías clínicas. Bueno, conseguimos, o también, como otra de las preocupaciones era mejorar la información a los pacientes, se decidió hacer una estandarización, o sea, qué es lo que debe saber la paciente cuando es evaluada, cuando se le hace una prueba radiológica, cuando viene el diagnóstico, qué debe saber y cómo se debe ir secuenciando la información para que ésta sea asumida adecuadamente y sea completa. Se hicieron unos folletos, se hizo incluso un apoyo audiovisual con un CD que se le daba a los pacientes también para que supieran la intervención, en qué consistía y los cuidados postoperatorios para que estuviera bien informada. Y se hicieron varios folletos, ¿vale? Uno de ingreso durante la estancia hospitalaria, otro una información general sobre el cáncer de mama, la cartilla de seguimiento postoperatoria, o bien ejercicios de rehabilitación para evitar el linfedema que ustedes conocen mejor que yo tras la cirugía de mama. Bueno, esta es la matriz temporal que dábamos, que es la misma que tenemos hecha para los pacientes con ingreso, pero con dibujitos para que gráficamente la paciente lo pueda conocer mejor. Bueno, esta es digamos, una experiencia que fue muy satisfactoria en cuanto a la elaboración. Les voy a contar otras experiencias que también han tenido para nosotros especial repercusión. El pie diabético, los pacientes que tenían un pie diabético también, como es fácil suponer, es un proceso muy relevante. También incluye un equipo multidisciplinar, incluso de atención primaria con especializada y estos circuitos no estaban bien ensamblados. Había una enorme variabilidad en la asistencia, dependiendo del médico que lo veía, podía indicar curas, podía indicar un refrescamiento de la herida, podía indicar un tratamiento rehabilitador con heridas parecidas. No digo que todo vale, pero es verdad que existía demasiada variabilidad para lo que un proceso tan relevante como este requería. Y luego es verdad que es una patología difícil porque el curso clínico es poco predecible. Pacientes que con la misma herida evolucionan en 3 días bien y otros que evolucionan hacia una gangrena que obliga a una amputación, lo cual dificultaba bastante incluso la elaboración de la vía clínica.
nos propusimos disminuir la variabilidad en cuanto, por lo menos, en las actuaciones que a los profesionales corresponden. Cuando se decide pedir una arteriografía, cuando se valora por rehabilitación, qué tipo de tratamientos, de valoraciones se hacen, en cuanto a mejorar la coordinación y la atención de los distintos profesionales. Por supuesto, el más importante, disminuir el porcentaje de amputaciones, sobre todo amputaciones mayores, porque eso, pues lógicamente, provoca una limitación funcional importante para los pacientes. Y ver también si podíamos reducir los costes. En resumen, y para ponerlo de una forma gráfica, que cuando nos llegaba un paciente a la puerta de urgencias con una herida como esta, un paciente diabético, pues evitar llegar a una amputación de este o incluso una amputación supracondílica con la limitación que supone para muchos pacientes, que sobre todo si son pacientes muy mayores, pues supone que muchos de ellos ya no llegan, no vuelven a andar. Bueno, los resultados de la vía clínica son los que pueden ver aquí en la tabla. En cuanto a las actuaciones, pues pasamos antes de la vía clínica solo de un 10% de los pacientes que ingresaban antes de la vía clínica se les pedía una arteriografía, al periodo de pilotaje que llegó a un 62% o un 90%. Es decir, todos los pacientes tienen un estudio vascular hecho, lo cual es fundamental porque el mayor problema que tienen los pacientes diabéticos es el riesgo, es la vascularización arterial. La valoración por rehabilitación y fisioterapia era también de un 20% antes de la vía clínica, pasó a ser un 89 o un 90% ya cuando se implantó la vía clínica definitiva. La estancia media no cambió de forma prácticamente nada. El número de reingresos disminuyó algo, pero no de forma significativa. Los costes tampoco hubo diferencias antes y después de la vía clínica. Tampoco la mortalidad, por lo menos de forma significativa. Pero sí, en el porcentaje de amputaciones mayores se consiguió una reducción significativa. De un 24% de los pacientes que ingresaban en planta, a un 18% y a un 14% de pacientes que requirieron una amputación. Bueno, fue, digamos, un resultado que nos satisfizo, sobre todo en cuanto a la coordinación y lo que es más importante en cuanto a los resultados. Otro ejemplo que quería contarle, vamos como de más a menos, es un proceso menos relevante en cuanto a la tiroidectomía. Saben que es la extirpación de la glándula tiroides, se puede hacer o bien una hemitiroidectomía, cuando solo se encuentran nódulos en un lado, o bien la tiroidectomía completa cuando hay nódulos en los dos, o cuando estamos hablando de un cáncer papilar o cualquier otro diagnóstico. Es un proceso, digamos, técnicamente no muy complejo, aunque sí que es importante, sobre todo por las posibles complicaciones que puede tener. Tiene dos complicaciones importantes, que son los que ven aquí, la hipocalcemia por la afectación de las glándulas paratiroides, que llega a veces casi hasta el 50% de pacientes que tienen una hipocalcemia postoperatoria. Y también el momento del alta hospitalaria, que también había bastante variabilidad. Los objetivos que nos planteamos pues, fue disminuir la estancia media, si podíamos dejar a los pacientes que se les hacía una hemitiroidectomía, solo media glándula, que al día siguiente, si estaban bien, se fueron a su casa. Los pacientes que se les hacía una tiroidectomía completa, al segundo día, ya que había que controlar un poquito la calcemia postoperatoria. En cuanto a los profesionales, pues, nos propusimos disminuir la variabilidad en la práctica clínica y, sobre todo para los pacientes, pues, por lo menos que no aumentemos los efectos adversos y que la calidad percibida pues, que fuera lo mayor posible. Bueno, solo les doy algún detalle en cuanto a los resultados. Decidimos incluir a todos los pacientes que eran sometidos a una tiroidectomía y pues vimos que la estancia prevista de los 2 días solo la cumplían el 71% de los pacientes y en la hemitiroidectomía el 39%, es decir, el 60% no cumplían la estancia prevista. Claro, dijimos, lo que les he comentado antes del pilotaje, algo no estamos haciendo bien. Vamos a ver cuáles son las causas de esta falta de cumplimiento. Bueno, pues vimos que un 80% de estos incumplimientos se debían a una causa del paciente, es decir, pacientes que tenían hipocalcemia, que no estaba controlada y que, lógicamente,
no debían darse de alta sin un adecuado control. Y, sin embargo, había un 21%, o sea, 1 de cada 5 pacientes, que tenía todos los criterios de alta y que no era dado de alta porque el profesional, el cirujano que pasaba ese día, pues no le dio el alta, ¿vale? Sin ningún criterio clínico. Bueno, pues, lógicamente, pues esto, tanto el tratamiento de la hipocalcemia como, digamos, el feedback a nuestros compañeros de decir, bueno, pues hay un número de pacientes importante que cumpliendo todos los criterios no se ha hecho lo que teníamos previsto. Por eso les ponía antes la diapositiva de que el éxito no siempre se consigue a la primera. Bueno, le dimos la vuelta y ya después del pilotaje volvimos a evaluar y conseguimos ya un mayor porcentaje de cumplimiento, no del 100% obviamente de la estancia, tampoco era ese el objetivo, pero sí que conseguimos que antes de la vía clínica tener una estancia de 3,3 días a bajarla casi un día más, a 2,4, y de la tiroidectomía total de 4,3 pasar a 3,2 días. Bueno. La vía clínica de la tiroidectomía decidimos no solo evaluarla, sino hacer una monitorización de los indicadores que consideramos clave, y hicimos una evaluación al cabo de 5 años en el que se consiguió no solo reducir, como ven en la línea azul, la estancia media, sino también disminuir la variabilidad a partir del inicio de la vía clínica. Bueno, el último ejemplo que les voy a contar es la vía clínica del cáncer colorectal. También es un proceso frecuente, hace falta un equipo multidisciplinar, oncólogo, patólogo, digestólogo, radiólogo, cirujano, enfermera, y bueno, tiene una predictibilidad intermedia. El paciente que va bien, más o menos se sabe cómo va, y el paciente que no va bien, pues porque tiene una complicación, son complicaciones habitualmente severas que hacen que se altere bastante el curso clínico. Bueno, los resultados que tuvimos con la implantación pues fueron en algunos aspectos buenos. Por ejemplo, el número de adenopatías de ganglios que se resecan con la pieza, que no eran muy altos, se considera a partir de 12 un buen número de adenopatías. Antes de la vía clínica, que es el grupo 1 que ven ahí en la pantalla, teníamos 11, y a partir de la vía clínica conseguimos un aumento significativo en el informe anatomopatológico del número de adenopatías. En cuanto a la estancia media, pues bajamos de 12,9 a 12,2 días. Pero bueno, tampoco ha sido la cosa para tirar cohetes. ¿Y qué es lo que ha pasado? Decidimos hacer un análisis de subgrupos, y porque pensamos que, como les he dicho antes, los pacientes que se complican pues llevan, no es que salgan de la vía clínica, pero llevan un curso clínico ya diferente, ¿vale? Y al hacer el análisis, pues sí que, como pueden ver, sí que hay diferencias significativas en el grupo que no tienen complicaciones con respecto al grupo que sí que las tiene. Bueno, un poco resumen y mi visión general, intentando contar o ilusionar, pero tampoco decir que esto es la panacea y que todo va bien y es muy fácil. Las vías clínicas, quien decida, digamos, trabajar o iniciar el camino de colaboración multidisciplinar y de mejorar la coordinación de los profesionales que atienden a los pacientes, pues tienen dificultad en el desarrollo, sobre todo al principio. Hace falta un coordinador que sea una persona relevante, que conozca el proceso, que tenga una capacidad de liderazgo, y hace falta, pues, digamos, un grupo de trabajo con ilusión, con ganas y que tengan ganas también de trabajar en el sentido de la elaboración. Y luego, para la implementación de las vías clínicas, pues es importante, digamos, trabajar en contra de la falta de cultura de trabajo que tenemos muchas veces en distintos ámbitos de trabajo. Muchos profesionales nos dicen que ellos ya hacen bien las cosas y que no tenemos ahora por qué cambiar lo que toda la vida se ha hecho, con mejor o peor resultado. Como pone en esta diapositiva, algunos nos dicen que esto es romper el arte de la medicina, o que ganamos nosotros, nos pagan más, o nosotros ya lo hacemos bastante bien. Bueno, todos sabemos, sobre todo los que trabajamos en grupos amplios de trabajo, que nos podemos encontrar con estas actitudes.
Desde mi punto de vista, y no es solo lo que está escrito, sino que es mi experiencia personal, las guías clínicas mejoran la coordinación de actividades, reducen de forma significativa las variabilidades en la práctica de los profesionales, aumenta la participación porque todos podemos opinar sobre cómo vamos a diseñar el proceso, mejora también la información al paciente y la calidad percibida, y también es una herramienta educativa para los profesionales que están aprendiendo, sean residentes, sean estudiantes, porque ven cuál es la sistemática de actuación y, lógicamente, esas recomendaciones que están basadas en la evidencia que todos los profesionales llevan a cabo con los pacientes. Como pone en esta diapositiva, y ya les he dicho, pues, en todos los sitios hay alguien que va a intentar minar nuestro trabajo, pero con ilusión y con determinación y, sobre todo, intentando buscar la mejor evidencia disponible, podemos conseguir pasar del individualismo al trabajo en equipo y mejorar los resultados trabajando con estas herramientas. Muchas gracias.